Hola, buenos días. Nos encontramos en el Consulado General de México en Vancouver y para mí es realmente un gusto y un privilegio poder recibir aquí a Cecilia Sierra Heredia. Hola Cecilia y bienvenida a esta que es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Como les comentaba, es un encanto poder estar entre paisanos y un honor que haya recibido esta invitación. No, gracias a ti Cecilia. Déjenme platicarles un poco porque Cecilia tiene un currículum muy importante. ¿No? Ella es una investigadora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simon Fraser. También cuenta con una maestría en medición, evaluación y metodología de investigación en UBC y una licenciatura en psicología donde se recibió con honores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se centra en investigar por qué los niños desarrollan alergias y asma, vinculando nuestras actitudes hacia el cambio climático y los aerobióticos con enfermedades respiratorias en la infancia. Sus conferencias destacan los vínculos entre las políticas de salud pública, el comportamiento humano, la salud respiratoria y los impactos actuales del cambio climático. Cecilia es una investigadora apasionada y altamente competente que está dedicada a mejorar la salud pública a través de su trabajo. Con su impresionante formación académica, Cecilia está muy bien equipada para abordar algunos de los problemas más urgentes que enfrenta nuestro mundo hoy en día. Y bueno, todos sabemos que aquí en Columbia Británica el aire es muy puro, se dice todo, pero aún así es realmente un reto el tema de las alergias y el cambio climático. Por supuesto. Cuéntanos un poquito cómo te interesaste, Ceci, por estos temas. O sea, ¿qué motivó, qué despertó tu pasión por estudiar estas materias? Fue un poco como fueron apareciendo estos temas de manera un poquito de serendipity, ¿no? O sea, yo empecé estudiando psicología, orgullosamente en Puma. Ajá. Y de ahí empecé a trabajar en psicología de la salud en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la clínica para adicciones al tabaco. Y de ahí, pues me di cuenta de que me faltaba muchísimo. La verdad, el personal con el que yo colaboraba era muy capacitado, muy eran doctores que ya tenían maestría, que además de ser expertos en medicina, sabían muy bien cómo planear su investigación. Y yo me di cuenta que a mí eso era algo que me faltaba. Entonces vine aquí a UBC con el apoyo de una beca del CONACYT, nuevamente, completé mi maestría y regresé a México. Y trabajé también en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero luego empecé a dar clases en la Universidad La Salle Cuernavaca. Me encantó, la verdad es algo que me renovó muchísimo y los estudiantes siempre te tienen con preguntas, con inquietudes, con esa visión nueva sobre la ciencia y así trabajé mucho tiempo. Y luego, precisamente estas preguntas me hicieron preguntarme, bueno, ya estoy lista para aprender más, puedo hacer otro posgrado, puedo profundizar, y eso fue lo que me trajo a Simon Fraser para seguir trabajando con salud pública. No, pues qué interesante. Bueno, ahora sí que eres reincidente en este lugar, ¿no? Sí. Viniste la primera vez, luego la segunda. Platícanos un poco, Ceci, de tus investigaciones. Sabemos que acabas de publicar recientemente y a mí me gustaría que las compartieras estas con el público que nos ve. Pues muchas gracias. Pues he sido muy afortunada, pude colaborar para mi tesis de este último estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud con un estudio de cohorte, el Canadian Healthy Infant Longitudinal Development Study, que enroló a más de 3,000 mujeres embarazadas y entonces sigue recolectando información. Ha sido muy exitoso en el sentido de las conexiones que ha establecido con las familias y con los niños que siguen colaborando y siguen regalando generosamente su información, ¿no? Entonces, lo que yo estaba explorando es cómo el polen en el aire, cómo la contaminación ambiental pueden incidir con ciertos análisis estadísticos en el desarrollo de asma. Y de ahí me empecé a dar cuenta, porque salieron muchas publicaciones y bueno, compilándolo para la tesis, que el cambio climático está agravando todas estas condiciones. El cambio en las alergias es uno de los muchos impactos ambientales, ¿no? No, bueno, sí, digo, qué interesante, ¿no? Primero porque es un estudio de mujeres embarazadas, ¿no? Y sus hijos. Como tú sabes, México, bueno, pues tenemos una política exterior feminista y bueno, todo lo que sean proyectos de mujeres, por supuesto, nos gusta compartirnos, ¿no? Y además que vean el éxito que mujeres como tú pueden tener en estas carreras. Bueno, definitivamente creo lo que tú dices, el cambio climático está impactando.
hace 2 años aquí en Colombia Británica, bueno, pues tuvimos todos los fenómenos meteorológicos habidos y por haber, el domo de calor, tuvimos los incendios, las inundaciones, y bueno, efectivamente eso está afectando a la población y está, a mi forma de ver, cargando también el sistema de salud que tenemos aquí en Colombia Británica, que también tiene bastantes retos. Platícanos en tu forma de ver cómo las políticas públicas, por qué es importante que la gente se involucre, no nada más en aprender cómo manejar las alergias o la parte respiratoria, pero por qué es importante las políticas públicas. Yo creo por una razón muy importante, la unión hace la fuerza, realmente. Entonces, en la medida en que magnifiquemos nuestras voces y nos involucremos en este desarrollo de políticas públicas, sí como individuos, pero creando grupos, pues estarán más apegadas a las necesidades de la población. Por ejemplo, justamente lo que mencionaba, ¿no? De la ola de calor que se encimó con los incendios forestales, con la pandemia de COVID, hizo todo realmente muy complicado. Entonces, todas estas atenciones a las personas, pues mientras más enfocadas estén en sus necesidades, mejor resultado. Claro. Y dime una cosa, ¿cómo podemos involucrar a la comunidad? ¿No? Yo quiero aprovechar, Ceci, que te tenemos aquí con nosotros, para que nos hagas algunas recomendaciones. O sea, muchas veces cuando no estás en los temas médicos o hasta que no te enfermas, ¿no? Más todos últimamente, como tú decías, con el COVID te dolía la garganta tantito y ya salíamos corriendo a hacernos la prueba. Pero ¿cómo podemos involucrar a la comunidad? Estamos ahorita, está empezando la primavera, ¿no? Está el polen volando, que era lo que platicábamos, está la época de los árboles que están floreciendo, que son preciosos. ¿Cómo podemos involucrar a la comunidad? ¿Qué recomendaciones tú les darías? Yo creo que como para poderse involucrar es, primero que nada, compartir información científica. Yo eso he notado que hay una gran necesidad y una gran curiosidad por información que sí tenga fundamentos sólidos, en realidad. Y entonces, tener la autoridad de decir, aquí nos comprometemos a presentar únicamente cuestiones científicas, es excelente, ¿no? Escuchando también a la comunidad, seguramente tienen muchísimas foros y herramientas para esto, seguramente va a salir este inquietud, ¿no? De qué podemos hacer cuando A, B, C, D. Una pregunta con esto del COVID que a mí me surgió mucho es ¿cómo detecto si es alergia o es COVID? ¿No? Entonces, pues yo realmente lo que hacía era canalizar a las instituciones que yo conozco, que sé que hay científicos de carrera detrás de eso, ¿no? En British Columbia tenemos el BCCDC, el Center for Disease Control. Tenemos también Asthma de Canadá, que tienen mucha información en inglés a veces, en algunas ocasiones hay en otros idiomas, pero no siempre. Eso es interesante porque, obviamente buscaríamos tu apoyo, Ceci, para poder hacer algún tipo de infografía en español y poderla difundir con la comunidad. Porque como tú dices, ¿no? El tema asmático no nada más son las alergias que pueden ser pasajeras, temporales. Entiendo que hay estudios que te pueden sacar, te hacen la prueba como para 500 alergias o no. Que luego a veces eso yo digo, híjole, yo no me lo podría hacer porque entonces ya no voy a querer comer nada ni tomar nada, ¿no? Pero, o sea, te puedes hacer, tú dices que aquí hay centros de control. Por ejemplo, si alguien llegara a tener una emergencia, ¿a dónde debe canalizarse? ¿Ir directamente a un hospital o a uno de los centros que tú nos estás diciendo? No, primero que nada, a una sala de emergencias, definitivamente. Si hay una emergencia, una reacción alérgica o un ataque de asma, definitivamente, que sin lugar a dudas pasa. Más si tenemos esta cobertura del seguro de gastos médicos del gobierno, ¿no? Sí, no, bueno, es un poco complicado dar estas recomendaciones, pero yo creo que estas son cuestiones de emergencia, de vida o muerte, ¿no? Para cuestiones como monitorear las alergias, siempre un doctor. Si tiene doctor de familia y doctor acá, que es un privilegio, eso, una de las clínicas, una walk-in clinic también es muy, muy útil, sobre todo para tener un profesional que lleve seguimiento a nuestro caso, que nos diga, estos síntomas ya los tuviste el año pasado en esta fecha, entonces podemos pensar que es más una alergia. No tienes fiebre, entonces puede ser que COVID lo podemos descartar.
¿no? Pero vaya, yo no soy profesional de esto, yo soy psicóloga, entonces por eso siempre digo... No, pero bueno, yo creo que todas estas decisiones se fundamentan en investigaciones y bueno, lo que tú dices, ¿no? Y más ahora con la inteligencia artificial, que hay una recolección de datos importantes, pues yo creo que esto también va a ayudar a las investigaciones. Ceci, platícame, ¿cuáles serían los principales desafíos a los que se enfrenta tu campo de investigación? Falta de doctores, recursos. Pues yo creo que el cambio climático en sí, enfocándonos en eso, que es lo que más se trabaja en relación a esta área, está agravando todas estas cuestiones, todos estos impactos a la salud. Yo trabajo en un área muy pequeña, que es pequeña relativamente con la totalidad, pero también muy vasta, el área de los trastornos alérgicos, ¿no? Problemas de alergia. Pero el cambio climático afecta a todas las áreas y justo como mencionaba, esta área del feminismo afecta más a las mujeres, afecta más a las cuidadoras, a los niños, a las mujeres de la tercera edad. Entonces, hay muchísimo donde aprender, muchísimo en el área de mitigación, de detener lo más posible, de ralentizar el cambio climático, como nos pide el reporte del IPCC, que es del panel de cambio climático de los expertos. Exactamente. Claro. Y también en adaptación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque, por ejemplo, aquí en la British Columbia, en la Columbia Británica, tenemos los incendios forestales que deterioran mucho la calidad del aire, ¿no? Con todo y que tenemos un excelente aire limpio, estos días donde hay incendios forestales y el humo viene llegando de cualquier lugar o de cualquier dirección, baja la calidad a niveles que internacionalmente estamos en los primeros lugares, ¿no? De peor calidad del aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos darle atención a gente que ya tiene asma, que ya tiene alergia, que esté en la tercera edad o que tiene problemas de salud crónicos? Bueno, ya conocen muchísima tela de dónde cortar. Sí, no, claro. Ceci, ¿hay algunas tecnologías innovadoras en tu campo de estudio? O sea, algo que nos puedas platicar. La gente luego tenemos la oportunidad de hablar con investigadores como tú y queremos saber un poco más cómo desarrollan su trabajo y bueno, sobre todo cómo también está impactando la tecnología. Bueno, yo creo que lo que más me impresionó en relación, por ejemplo, a investigar a proyectos relacionados con el estudio del CHAL es estudios a nivel genético. Los genes que están más conectados con ciertos, el doctor Turby presentó hace poco un artículo de esto, cuáles genes están más conectados con perfiles de alergia complejos. Es un campo que tiene muchísima área. Y aquí en Canadá y en la Columbia Británica tenemos mucho apoyo a los estudios genéticos con esta agencia de Genome BC, Genome Canada, que va a abrir yo creo que muchos campos, muchos resultados. Sí, en ese sentido pues es también muy impresionante, ¿no? Sabemos que aquí en Columbia Británica está el Superclúster Digital. Muchos de los proyectos que se están haciendo justamente surgieron en el momento del COVID, ¿no? Para acercar la salud, sobre todo en áreas remotas, ¿no? Llevaban radiografías a áreas remotas y creo que eso puede ser muy útil. Creo que tocas un tema muy sensible, Ceci, es cómo podemos hacer más conciencia por el cambio climático. Una cosa yo creo que obviamente son las políticas públicas, sabemos que Canadá está dedicado a las energías limpias, pero en las empresas, ¿no? Por ejemplo en los edificios o uno mismo en su casa, ¿qué nos recomendarías tú así como colabora con el medio ambiente, haz estas 5 cosas específicas o tú qué haces? Platícanos cuál es tu experiencia para mejorar el medio ambiente. Bueno, creo que hay mucha conciencia ya y yo he visto felizmente mucha gente tomando transporte público, ¿no? Escogiendo esa opción. En la Ciudad de México, en mi última visita, vi mucha gente usando bolsas reusables, que la verdad me dio mucho gusto, y que realmente es parte de la tradición de México, ¿no? Claro, estas bolsas que nos daban en la frutería y la carnicería. Claro, y las que, digo, que inclusive ahora estas bolsas hasta las empiezan a decorar y son reconocidas, pero de que se empezaron a usar en los mercados en México hace muchos años, yo sí me acuerdo. Con esas yo me acuerdo de la abuelita y mi mamá con su bolsa de mercado. Por supuesto, entonces esta parte de regresar un poco a nuestras raíces, yo creo que esa es la manera más fácil de cambiar la conducta. Cuando es una conducta con la que ya te sientes familiarizado, ¿no? En este sentido serían 2 acciones: transporte público, materiales reusables, reducir la mayor cantidad posible de desechos, envolturas y demás.
son muy contaminantes y ese plástico tarda muchos años en degradarse después de hasta 100 años, entiendo, si es que se degrada, claro. Separar los desechos, que eso es algo, muchas veces una decisión individual, aunque esté en la estructura como sistema, pues es uno el que decide dónde voy a poner mi basura, la voy a separar o simplemente, ahora que estamos usando tantas máscaras quirúrgicas o los respiradores, ponerlo en su lugar. Es que a mí verdaderamente me pone de muy mal humor ver estos días, sí entiendo la necesidad de protegernos, pero tirarlo al piso. No puedo. Sí, y sí se vuelve, antes era algo, encontrabas otros objetos en el piso y ahorita de repente sí se llegan a ver varias, y sobre todo en lugares donde la gente confluye, ¿no? Donde la gente se reúne, invariablemente no falta que no pase. Eso es un esfuerzo, la verdad. Caminar y dejar tu basura es una cuestión personal. Y el último punto que yo recomendaría es, de nuevo, la unión hace la fuerza, hacer grupo. Tengo una colega que promovió en su grupo de investigación reciclar todos los residuos o lo más posible de su laboratorio. Y entonces, haciendo números y checando las cantidades por día, por mes, por año, pues era una cantidad significativa. Y de ahí se fue extendiendo a más unidades de investigación en su hospital. Y bueno, ha recibido muchos reconocimientos por ser una pionera y por promover, ¿no? Educando con el ejemplo. Entonces, esto de hacer uso de las membresías que tenemos, es decir, en mi grupo, en mi condominio, en mi sindicato, en mi trabajo, en mi club, yo contribuyo a eso. Es algo que tiene mucho impacto. No, yo creo que es un mensaje muy importante para todos, ¿no? Para la comunidad, el sentido, no nomás es el sentido de pertenencia, sino cómo entre todos vamos a hacer una contribución al medio ambiente, ya sea por adaptación o por mitigación, creo que es muy importante. Ahora, bueno, dejemos de investigación un poquito al lado, Ceci, y platícanos un poquito más. ¿Quién es Ceci? ¿Qué le gusta a Ceci cuando no está haciendo investigación? Fíjate que ahora que empezó la pandemia, que estábamos todos encerrados, regresé de nuevo a mis raíces a hornear dulces, a hornear postres. Eso me encanta, era algo que aprendí a hacer con mi abuela y con mi mamá. Entonces, de repente me encontré horneando y yo decía, bueno, ya no podemos comer más en esta casa. Entonces, iba con mis vecinos, ¿no? Los presentaba muy limpio. Y algunos me dijo, me estresa demasiado intercambiar comida. Y dije, no te preocupes, me la llevo, gracias por contármelo, ¿no? Otros sí me lo aceptaban y de repente tocaban a mi puerta, yo también te traje algo, ¿no? Entonces para mí fue una manera muy bonita de vincularme. ¿Y qué tipo de dulces, qué tipo de postres? ¿Cuál es el que más te gusta? Los más esenciales, brownies, galletas, de todos tipos, pies, de repente uno que otro pastel por ahí, a lo que tenga el tiempo, ¿no? Sí, más bien lo que te daba. ¿Cuál es el hobby o la pasión de Ceci? ¿Sabes qué? Leer. La curiosidad es una cosa que te va jalando y me he encontrado con las bibliotecas aquí, que son un recurso impresionante. Entonces es como jalar el hilito que encuentras un autor, otro autor y vas leyendo, o todos los libros. De repente alguna vacación me he echado un maratón de todos los libros de Ursula Le Guin, por ejemplo, y pues me encantó, ¿no? Y luego busco otras, redes sociales de muchas cuentas que sigo, que te recomiendan. Silvia Moreno García, me encantan sus libros, entonces me eché también un maratón y ahora estoy esperando el siguiente, ¿no? Claro. Sí, a Silvia tuvimos la oportunidad de entrevistarla y bueno, sus libros son maravillosos. O sea, de todo esto, digo, además, como tú dices, yo invitaría a la gente que vaya a las bibliotecas, porque hay en todas las comunidades. Sí. Inclusive hay algo muy bonito aquí en Columbia Británica, aquí en Vancouver, que he visto, que son una especie como de periqueras, ¿no? Como si fuera una casita pequeña, donde ahí dejas tus libros y los vas intercambiando entre los vecinos, pero siempre está ahí, es una cajita que tiene una puertita, se ponen los libros y la gente va intercambiando. Y creo que pues eso también es muy interesante, ¿no? Porque te puedes llegar a encontrar un libro que probablemente tú no lo hubieras comprado en la librería o sacado de la biblioteca, pero pues que te llama la atención, ¿no? En San Miguel de Allende hay un hotel que tiene una parte que a mí me impresionó mucho, porque los libros, en vez de estar donde tú puedas ver el nombre, los ponen exactamente al revés. Entonces, pero así está todo el librero.
Yo le decía, oye, ¿y qué sentido tiene esto? Me dijo, porque no eres tú quien escoge el libro, sino el libro te escoge a ti. Sí. Pero te digo, tú no ves de qué es, o sea, simplemente te gana la curiosidad, estiras la mano, sacas el libro y bueno, siempre pues se puede aprender de temas nuevos, ¿no? Porque también luego nos pasa que, por ejemplo, yo en mi caso, que soy internacionalista, pues te dedicas siempre a esos temas y probablemente estás dejando de aprender de otros temas y más ahora con la tecnología, ¿no? Con todo lo que está pasando, con todos los avances, pues también uno tiene, independientemente de la generación que sea, tienes que seguir aprendiendo. Por supuesto. Sí, en mi colonia acaban de abrir una de estas bibliotecas comunitarias y justamente fue un esfuerzo de los vecinos, de todos ponerse de acuerdo, gestionar los permisos, los materiales, todo. Y hace poco me encontraba yo unos libros excelentes y dije, wow, qué excelente manera de conocer a mis vecinos y de ir y dejar yo también algunos libros. Sí, pues sí, también invitamos a la gente, ¿no? Luego vienen aquí al consulado a donarnos libros. Nosotros tenemos un espacio pequeño, pero pues invitaríamos más bien a la gente que quiera donar sus libros, que se acerque a las bibliotecas y que los donen en estos lugares. Sí, siempre hay lugares que están encantados de recibir libros y que gestionan este conocimiento para difundirlo pues de manera gratuita, ¿no? Que son espacios, las bibliotecas que tienen acceso a internet, que tienen acceso a DVDs, a discos, realmente al conocimiento, ¿no? Sí, no, yo creo que, y más como tú dices, hay muchos medios, ¿no? Ahora están muy de moda los podcasts, nosotros también tenemos nuestro podcast aquí en el consulado, pero sí hay muchas formas de llegar a tu información y además también cómo te lo enseñan es más simple, ¿no? Entonces creo que eso también abre mayores oportunidades para la gente. ¿Te gustan los animales así? Sí. ¿Tienes alguna mascota? Tengo una gatita que es muy amorosa. Yo estoy sorprendida, pensé que era una característica más bien de perros. Las gentes que tengan gatos me dirán, por favor, Cecilia, que no la eres, pero sí, es muy interesante y como psicóloga pues no puedo evitar tener mi sesgo ahí de observar la conducta. Teníamos una maestra que nos decía, si no puedes entrenar a tu perro, no te deberías de titular, realmente. Entonces... No, pues muy dura la maestra. Sí, bueno, pero nos formó con exigencias. Entonces, los gatos es otro asunto, pero del entrenamiento definitivamente, pero es muy interesante las cuestiones de afecto, ¿no? De formar una manada, me imagino que así nos ven, un grupo felino. No, bueno, siempre los animales sienten que tú eres uno de ellos. Exacto. ¿No? O sea, te digo porque, bueno, yo a mí lo que me gusta son los perritos, ¿no? Tengo claro. 3 perritas, 3 Golden Retrievers, ¿verdad? Pero soy feliz, son muy traviesas, tengo todavía una que es cachorrita, pero soy de verdad muy, muy feliz y yo te lo digo, yo no me imagino mi vida sin un animalito. Claro, ¿no? es una fuente de afecto. Muchos, es una fuente de afecto. Dime, ¿de qué estado eres de la República Mexicana, Ceci? Yo soy del DF. Bueno, ahí me estoy poniendo la fecha de nacimiento de la Ciudad de México, nacida y crecida ahí en Tlalpan, en San Agustín de las Cuevas. Y viví en Cuernavaca los últimos 11, 12 años de nuestra estancia en México. Parece que en Cuernavaca que es el lugar de la eterna primavera, ¿no? Ay, como lo extraño. Sí, con estos climas la verdad empieza a salir el sol, pero aunque ya la gente está más alegre, sigue uno saliendo y teniendo que usar chamarras y botas y todo. Sí, pues. Pero sí, definitivamente Cuernavaca, y bueno, yo también soy oriunda de la Ciudad de México, y bueno, siempre disfruté muchísimo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu comida preferida, Ceci? Tacos al pastor. Lo extraño muchísimo. Aquí en Vancouver, bueno, sushi. Sushi es una diversidad, de una oferta vastísima, realmente, ¿no? Pero en México lo primero que hago es tacos al pastor. Casi creo que todos tenemos esa tendencia. Bajándonos del avión, si llegas por la Terminal 2, haces una primera parada y ya después de ahí tomas el transporte hacia donde te diriges. Exacto, hay prioridades. Oye, Ceci, pues yo quiero nada más agradecerte, de verdad es un gusto tenerte aquí en el consulado. Vamos a compartir tus investigaciones, ¿no? Con la gente que esté interesada y además, bueno, pues ya mi equipo de comunicación, Jesús en particular, tiene el compromiso de acercarse contigo para que podamos hacer alguna infografía y poder orientar con base a lo que nos platicaste y tus estudios, poder
poder informar a la comunidad y también invitarlos a todos a que todos hagamos algo por el medio ambiente, por el cambio climático y por tratar de tener el menos impacto, que nuestra huella de carbón sea más pequeña. Por supuesto, ¿no? Yo muy agradecida por esta oportunidad, encantada y ojalá que podamos concretar esto y con toda la energía. Aquí estoy. Te prometo que te voy a invitar unos tacos al pastor. Ay, por favor. Nos quedan muy bien en mi casa. Yo apunta, yo llevo el pastor. Ok, me parece muy bien, Ceci. Pues muchas gracias y bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos nuevamente